Buena tarde, gracias, doctor Carlos Martínez Assad, por su tiempo y su voluntad para compartir con nosotros tan relevantes investigaciones académicas en su libro, presentación del libro, La caída del Imperio Otomano y creación de Medio Oriente. Gracias por su tiempo, doctor Carlos Martínez Assad, y Cristian Olvera también, quien nos acompaña, desde luego a nuestros invitados de hoy. Me permitiré dar lectura a la semblanza del doctor Carlos Martínez Assad. El doctor Carlos Martínez Assad es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma y del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador del Seminario Universitario de las Culturas de Medio Oriente. Realizó sus estudios de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el doctorado en historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene el doctorado en Sociología Política por la Universidad de París. Por su obra le fue concedido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la historia, filosofía y ciencias sociales en 2013. Ha abordado una considerable diversidad de temas en sus más de 50 libros, 140 capítulos de libro, más de 150 artículos en revistas especializadas y más de 1000 artículos periodísticos. En sus áreas de estudios destacan las revoluciones de México, las migraciones hacia México, la diversidad regional y religiosa, la educación, la cultura de las representaciones de la Ciudad de México en sus monumentos y edificios, en el cine y en la literatura. Sus libros más recientes, La caída del Imperio Otomano y la creación de Medio Oriente, de la UNAM, editorial Bonilla Artigas, Libaneses, Hechos Imaginario de los Inmigrantes en México, del Fondo de Cultura Económica y la UNAM, Tercia de Reyes del Cine Mexicano, de la UNAM, Los Libaneses en el Cine Mexicano, también de la UNAM. En su producción destaca también Cruzar el Umbral al Medio Oriente, de Editorial Océano, Los Cristianismos Orientales, Los Cuatro Puntos Orientales, El regreso de los árabes a la historia, el libro de viajes Memoria del Líbano. También coordinó la historia de México a través de los centenarios, la caída del Imperio Otomano y la creación del Medio Oriente, que es la presentación que hoy nos convoca. Y finalmente con la ciudad cosmopolita de los inmigrantes, que obtuvo el Premio Nacional de las Artes Gráficas en el año 2011. Nuevamente, doctor Carlos Martínez Assad, agradecemos su tiempo y ese ánimo y espíritu para compartir con nosotros como parte de un ejercicio de educación permanente tan relevante obra que lleva por título La creación de Medio Oriente, la caída del Imperio Otomano y la creación de Medio Oriente. Adelante, doctor Carlos Martínez Assad, le escuchamos con gusto. Gracias. Muchas gracias por esta presentación, Ernesto García Hernández. Agradezco mucho la invitación a departir con ustedes. Eh, Entiendo que la mayoría en la ciudad de Puebla, lo cual, bueno, me hace sentirme, pues, en algo así como mi casa, porque conozco bien Puebla. Entre mis, entre mis realizaciones hace bastantes años, todavía siendo apenas un joven académico, impartí clases en la Benemérita Universidad de Puebla, eh, pero pronto lo dejé por las dificultades que sabemos todos significa estar yendo de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla, lamentablemente. Eh, bueno, disculpen el retraso para iniciar este Zoom. Tuvimos algunos problemas técnicos para poder empezar, pero me da mucho gusto que estén aquí todos ustedes, los, eh, los internautas, o como nos llamemos ahora, y agradecerles desde luego su paciencia. Bueno, lo que nos convoca en esta ocasión
ese libro, La caída del Imperio Otomano y la creación del Medio Oriente. Eh, para mí ha sido un factor la realización de este libro porque eh, ya ya más eh, como en la idea inicial del fin de la historia, no, perdón, del fin de la Primera Guerra Mundial, había provocado en el mundo. Interés en el libro, porque en este libro se contiene la explicación de lo que es el Medio Oriente y muchos de los problemas que enfrenta hoy en día. Eh, simplemente como un avance, pero lo dejaremos para más adelante, pues simplemente hay que pensar que desaparecimientos que va a surgir Israel y Palestina en en su momento, pues, en su momento más actual. En fin, la Primera Guerra, como ustedes bien lo saben, un enfrentamiento entre los países europeos, Occidente, y los países que se han unido en torno a Alemania y que va a ser como el principal motivo de la disputa. A mí me impresiona que en los estudios que he hecho también sobre la educación desde primaria, secundaria en México, el Imperio Otomano francamente es puesto de lado. Es decir, se conoce muy poco, no ha habido una gran divulgación de lo que fue ese imperio. En cambio, sabemos mucho sobre el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Británico, en fin, todo aquello que parece más cerca de Occidente. El punto es como les decía, el Imperio Otomano parecía inexistente, cuando menos en nuestros libros de texto. Y ahora sabemos que de los principales enfrentamientos de la Armada Invencible de España en el siglo XVI era contra el Imperio Otomano. eh, y las disputas constantes entre diferentes países de Europa igualmente tenían ese objetivo. O sea que el Imperio Otomano siempre les resultó incómodo a los europeos, aunque hay que recordar que el imperio y la actual Turquía, pues está exactamente en la franja entre Oriente y Occidente. Entonces, el punto ahí me resulta a mí de enorme interés porque, eh, insisto, no teníamos una gran idea de lo que era ese imperio, que va a ser finalmente uno de los objetivos a destruir en la Primera Guerra Mundial. Y entre 1914 y 1918, pues muchos de los enfrentamientos van contra ese gran imperio conformado desde hacía 4 siglos. Eh, para iniciar, quiero que vean ustedes algunos mapas para recordarles y que vean las dimensiones que llegó a tener ese imperio. Eh, Cristian, por favor. Sí, adelante, continúa. Bueno, este es un esbozo muy rápido de lo que era el Imperio Romano, que en la historia se considera como uno de los imperios más grandes que haya conocido la humanidad. Eh, la
divisiones del Imperio Romano, cómo va perdiendo algunas de sus provincias. Lo que sigue. Aquí ya tenemos el imperio eh, o después de 1683. Y lo que sigue, no se logra. Bueno, ahí está, en 1881, ya más cercano a nuestro tiempo. Lo que sigue. Bueno, entonces aquí ya comienza a ponerse interesante, porque en las guerras balcánicas que van a tener, eh, que van a acontecer en varios diferentes momentos del siglo XIX, pero aquí al final del siglo XIX, ya en pleno siglo XX, en 1912, ya vemos que los límites del imperio comienzan a disminuir y que las guerras balcánicas van a provocar varias pérdidas para el imperio que van a explicar mucho de su historia. Ustedes recuerden que el atentado contra el archiduque Fernando, lo que da inicio a la guerra, el atentado en Serbia, pues va a resultar que esa influencia que no conocemos mucho por nuestros libros de historia, sin embargo, va a ser fundamental en esas guerras balcánicas donde están pretendiendo separarse completamente del imperio otomano. Pero vean todos lo que son en ese momento los diferentes países que están involucrados en estas guerras, desde Grecia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Rumania. Y, eh, y bueno, por ahí más adelante incluso van a aparecer Esmirna, Konya, Atalia, Messina. El que sigue, por favor. Bueno, aquí ya vamos a ver la conformación que se está dando a partir del final de la guerra, iniciando con el Tratado de Versalles, que las ponencias van a aceptar finalmente hasta 1919. Pero aquí ya se está prefigurando algo que desde años antes se había establecido en lo que se conoce como los tratados de Sykes-Picot, donde de manera secreta Inglaterra y Francia principalmente habían diseñado cómo debería de ser repartido el Imperio Otomano, o sea, el territorio del Imperio Otomano, una vez que este imperio cayera. O sea que se tenía ya pensado cómo implementar lo que sucedería en el momento que el imperio desapareciera. Entonces, estaban puestos sobre las manos sobre ese territorio para ver cómo podían repartirlo y qué podría corresponder al Reino Unido, a Francia, a Italia y aún a España. Lo que sigue, por favor. Aquí ya vemos cómo comienza ese desmembramiento del que estamos hablando, pero quiero que noten ahí claramente la extensión tan impresionante que tenía el imperio al principio de la Primera Guerra Mundial y para que hablar de lo que sucedió con esos territorios. Bueno,
aquí lo que ya vemos es el diseño de a qué países correspondería cada una de esas partes. Vemos como Anatolia, por ejemplo, que va a ser uno de las disputas mayores, fue prometida a Italia, pero finalmente no fue ese el caso. Y los territorios que van perdiendo el imperio desde Bulgaria, Serbia, Montenegro, Grecia y parte de Italia, pues en 1920 ya con los siguientes tratados, porque después de después de Versalles viene el de Sèvres y luego del de Sèvres, el Tratado de Lausana. Entonces, con esos diferentes tratados se iba a ir conformando a qué estado deberían permanecer cada uno de estos nuevos países. Lo que sigue, por favor. Bueno, aquí es el Tratado de Sykes-Picot que les expliqué un momento atrás. Lo que sigue, por ahí vimos Armenia, que también va a resultar uno de los casos más impresionantes porque en los tratados iniciales se le concede la independencia junto con Kurdistán, que como sabemos hasta el día de hoy, Armenia ha logrado varios espacios y ya ha logrado conformar una nación, pero Kurdistán no. Lo que sería la tierra de los kurdos sigue teniendo eh, serios, serios problemas porque el territorio de Kurdistán está repartido entre los actuales estados de Siria, Irak y Irán. Así es que, y Turquía, perdón. Y bueno, el problema aquí es cómo las potencias van a decidir de qué forma se van a establecer esos países y cómo va a ser lo que consideran según el Tratado de Lausana, la vigilancia sobre países que aún no cuentan con estados, que aún no tienen una identidad nacional tan acabada como los países europeos. Y, eh, y bueno, gran parte de esto se le otorga al mandato francés y como pueden ver en la derecha de este mapa, al mandato británico, al que prácticamente le va a corresponder toda la Palestina histórica y lo que a partir del siglo XIX ya se llama la Palestina británica, que ya existe como un territorio y sin embargo ahora se va a considerar que tiene que ser o estar bajo el mandato británico. Lo que sigue, bueno, aquí lo mismo, cómo se están, cómo se están conformando esos países. eh, y lo que estamos viendo aquí es la conformación de la Gran Siria, que incluye, que incluye un enorme territorio del que finalmente va a salir parte de Egipto con todo lo que es Sinaí, pero va a estar también el Líbano, y tanto Siria como el Líbano van a quedar conformadas en 1920, y, eh, y Palestina, pues a partir de esa fecha, está mandatada por pa- eh, por los británicos, de la misma manera que va a contener una gran parte del territorio de la península arábiga. Todo este proceso que se inicia, eh, o bueno, que adquiere más sentido porque ya es la conformación territorial, que va a tener sentido a partir de 1920, resulta que va
tener un proceso tan largo que fíjense, en 1920, recordemos que en 1948 apenas se crea el Estado de Israel, para lo cual va a tomar parte de lo que era Palestina. eh, y para no hacerlo largo, eh, Emiratos Árabes, que todos sabemos muy bien su situación y lo que en este momento está significando para el mundo, se crea hasta los años 70 del siglo pasado, 1976, por ahí, es que se configuran apenas esos estados que tienen que ver con las economías del Golfo. O sea, es un proceso largo como todos los periodos de la historia, que cuando, que por ejemplo la duración del Imperio Otomano podemos considerarlo dentro de la larga duración a la que se refería Fernán Brodel, ¿no? No, el cambio fue tan drástico, ya la quitamos, Cristian, por favor. Sí, bueno, con ese final lo que quiero o seguramente captaron, las diferencias de países que existían y los que se van creando. A principios del siglo pasado, del siglo XX, el mundo estaba conformado al menos con una sesentena de países. A lo largo de todo el siglo XX, con todos los cambios que se han dado, ya estamos en más de 190 países. O sea, ese es un cambio que me parece muy significativo, importante y que no siempre se le muestra con claridad para que tengamos idea de los cambios tan drásticos que que el mundo ha pasado. En este punto, lo que, lo que va a darse es una confrontación constante entre los imperios, los que se están conformando y los que han desaparecido en el transcurso de esa guerra tan importante para la definición de lo que va a ser el mundo. Acuérdense que les recuerdo que desapareció el Imperio Austrohúngaro, desapareció eh, el imperio otomano, el imperio ruso, y todo esto va a significar grandes cambios. Entre otros, creo que uno de los más fundamentales y que tenemos que entender para poder darle cabida a las interpretaciones actuales, que es a partir de entonces cuando el concepto de nación comienza a extenderse ya de una forma muy, muy amplia en el conjunto mundial. En realidad, las naciones europeas, no es sino hasta mediados del siglo XIX que van a concebirse como naciones, y son los pensadores europeos de ese momento los que van a darle un perfil más claro a ese concepto de lo que significa, la nación. Por esa razón, los muy diferentes pueblos en varios momentos no se sentían como parte de un país, de un, eh, de un conglomerado territorial, y más bien había referencias constantes a las provincias de las que formaban parte, ¿eh? Una persona nacida en Anatolia decía eso, que era nacido en Anatolia. No, no podía hablar de un país, aunque cuando preguntaban dónde está Anatolia, pues podían decirle en el Imperio Otomano. Pero no había una identidad que permitiera pensar que alguien de Anatolia era parte de la del mismo territorio que Estambul.
o cualquier otra de las ciudades o las localidades de esa región. Em, durante, durante mucho tiempo, y un buen ejemplo con los estudios que he realizado es lo que he dedicado a la inmigración libanesa en México. Y ahí resulta muy interesante que los nativos de, de lo que ahora es ese país, esa nación, pues simplemente cuando le preguntaban de dónde procedes, decían de la tierra o más bien del terruño, o es más bien como la idea de matria de Luis González, o si se quiere de patria, pero no mencionaban un país determinado, sino que decían, ¿de dónde viene? Pues de la tierra, de lo que en árabe les decían el bled, y que ahora solamente algunos países como Argelia, Marruecos, todavía la gente, los que viven en las montañas, los que mantienen una cultura campesina, etcétera, pueden usarlo todavía ese concepto cuando está completamente en desuso. Y ya ha sido sustituido, claro, a partir de 1920 y con muchas dificultades por los estados de Irak, Siria, eh, Líbano, etcétera. Bueno, el punto es que después de la guerra estamos ante una configuración completamente diferente de ese gran territorio que ocupó el imperio durante más de 4 siglos. Eh, Creo que ahora se puede decir con cierta facilidad, pero es complicado poder entender todos estos procesos porque afectan a las personas, a las maneras de pensar, etcétera. Por eso muchas veces se pretendía más también tener referencias religiosas, es decir, pertenecer al grupo, al grupo cristiano, musulmán, o en fin, cualquier otro, judíos, por ejemplo. En fin, esto ha sido parte de esos cambios tan extraordinarios que se están dando. Bueno, durante toda esta reyerta de lo que viene después de la Primera Guerra y del reacomodo que quieren tener los diferentes países, por ejemplo, se le confiere o no se le confiere, sino que en los tratados y y lo que no está en los tratados, es decir, los acuerdos que se llegan los líderes del momento, como y, y el francés Pico, que van a cómo. Bueno, los caminos que siempre se siguen, las promesas, los acuerdos interpersonales, de tal manera que parte de los conflictos que actualmente estamos viviendo es que el Imperio Británico eh, asume, asume que la Palestina va a pertenecer a los árabes, que en ese momento es todavía el, el que va a ser el rey Faisal, la dinastía de los Hussein, que llegan a todos estos acuerdos y finalmente pues lo que se hace es entregar la Palestina más que nada a, a muy diferentes eh, a muy diferentes grupos sin que necesariamente se respete el supuesto compromiso que se había
que se había otorgado. No sé si en el auditorio estén alguien o algunos que hayan visto la película muy famosa de Lawrence de Arabia, que es una película donde se refieren a varios de los aspectos a los que da lugar la ocupación de este territorio de Palestina luego del fin de la Primera Guerra Mundial. Y, y ahí en esa película pueden encontrar claramente los intereses que tienen entonces el Imperio Otomano, los británicos y, y esta, y esta necesidad de las nuevas alianzas que se establecen con Francia y con Inglaterra. Perdón, ¿se ha estado escuchando bien? Por momentos, ciertas interrupciones, pero en su mayoría, doctor, bien, solo pequeñas interrupciones que tienen que ver, yo creo que con la red, la estabilidad del Internet, pero en su mayoría, bien, en su mayoría le escuchamos bien, doctor. Perdón, ¿en qué zona de Puebla se encuentran? Nos encontramos en la capital poblana. Eh, Ok, sí, sí. Sí, porque no es usual que nos suceda esto con el Internet, nos está pasando en logro transmitir, ¿no? No, insistimos en estuvo también el, el, el- el de Balfour, que se dio antes incluso que el Sykes-Picot, y que ya proponía la creación de un hogar judío, decían en ese momento, que estaba vinculado a las persecuciones tan fuertes que habían tenido los judíos en Europa y que habían dado lugar a un movimiento sionista de enorme amplitud y finalmente, después de muchos arreglos, se da la coincidencia de que todos piensan que la mejor forma o el mejor sitio para ese hogar judío es, es la Palestina británica. Entonces comienzan a llegar un gran número de inmigrantes judíos que se van a establecer en esos lugares a través de varias formas, o con la compra de tierras, o de plano asentándose en lugares para el cultivo, eh, trabajando para los británicos en algunos casos, pero en otros casos ya estableciendo cooperativas independientes, etcétera. Pero un gran número de judíos comienza a asentarse en la zona. Lo que provoca que cuando en- hacia, hacia 1947, cuando ya se va a pensar en el establecimiento de un Estado judío, eh, el- los enfrentamientos primero entre judíos y británicos adquieren una fuerte relevancia y, y- y una que va a hacer que estén combatiendo estos judíos que han emigrado a la zona y otros más que se van reuniendo ahí con la idea de,
de establecer finalmente que quieren crear, ¿no? Digo, todo esto no se da de la noche a la mañana, no se da con la claridad de, de que estamos hablando, pero en todo caso las intenciones es lo que cuenta. Y finalmente, en 1948, la Sociedad de las Naciones, que en ese momento se va a convertir ya en la Organización de las Naciones Unidas, va a decidir que la Palestina británica se divide en dos partes, una, así le designaron en la ley, una para crear un Estado judío y otra para crear un Estado árabe. En realidad, los, eh, había confusiones sobre todo del lado árabe, porque no todos los que habían habitado esa región eran árabes. Algunos, como bien sabemos, se consideraban descendientes de otros grupos étnicos, pero de esta manera se le llamó. Y lo mismo la designación de judíos, pues englobaba a una gran cantidad de personas que pensaban de manera diferente. Para algunos era importante la creación de un Estado, para otros menos, pero finalmente las diferencias se van limando y, y ya hay un compartimiento de intereses y que van a dar origen a lo que se llama la Primera Guerra Árabe-Israelí, porque el Estado judío que se crea es el Estado de Israel. Bueno, a partir de ahí, pues es una cadena de problemas que no logran resolverse y que van a mantener esta posición pues, durante muchos años y van a enfrentar diferentes guerras, eh, van a surcar por muy diferentes procesos, pero, pero por lo mientras pues se van creando todos estos estados a los que hacía referencia. En el libro se dedican capítulos específicos a, a lo que fue, a lo que fue el movimiento de los jóvenes turcos, importantísimo también porque el imperio no se veía asolado solamente desde afuera, sino internamente también había un grupo importante que consideraba que ya no era el imperio lo más conveniente, que no tenía por qué estar supeditado a lo religioso, porque como se sabe, la cabeza de era un descendiente de en línea de unida, que vivió un estado y al final eh, pues no se van a resolver, pero va a ser la guerra la que va a poner fin a todo esto. Y la continuidad del movimiento de los jóvenes turcos lo va a dar Atatürk, que ustedes lo conocen, es el fundador de lo que va a ser la República Turca
en 1923. Y al año siguiente de que Atatürk, que es el triunfador de parte de los turcos en la Primera Guerra Mundial, va a abolir el sultanato y a decidir que no va a ser más el jefe de gobierno sultán al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que pasa del lado otomano y turco. Otro capítulo está relacionado con la revuelta árabe del Jerife Hussein, donde se podemos percatar de los intereses que tienen los árabes en ese momento y como los acuerdos que se realizan y que finalmente termina en el alejamiento entre los y los británicos. También finalmente termina el alejamiento entre los y los británicos. Y también se dedica un capítulo a analizar lo que sucede en Armenia y Kurdistán, que ya les había avanzado. Un tratado los reconoce, otro tratado los desconoce, y de esa manera hace que lleguen a una situación donde en la actualidad Armenia más o menos ha encontrado su camino, que, que tiene más pretensiones de lo que ha logrado hasta ahora, con un camino muy difícil porque Armenia ya fue parte de la Unión Soviética, eh, y sin embargo, al final cuando la Unión Soviética desaparece, Armenia, Armenia queda otra vez eh, independiente y un poco sin saber muy bien hacia dónde va su rumbo, aunque tiene un grupo étnico religioso muy, muy estructurado, que es fundamentalmente la nación armenia, muy antigua, con un cristianismo muy particular, vinculado a la ortodoxia, y, y que, y que les va a permitir exhibir o presumir de ser la primera nación cristiana en el mundo, porque Armenia en el momento de la evangelización cristiana o la difusión del cristianismo, San Pablo, San Pablo llega hasta los límites de ese territorio de Armenia y, y declara en parte más bien de lo que ahora está bajo, en el mapa actual está bajo Siria, bajo el país de Siria, y proclama a Armenia como la primera nación cristiana. Esto es algo que es importante, sobre todo para el estudio de de las religiones y de cómo se da toda la estructuración de este nuevo mundo, que es el del Medio Oriente. Otro capítulo está dedicado a lo que significó la presencia de los judíos en el imperio y la conformación posterior de ese estado. Después, un capítulo como este está dedicado a analizar y a entender lo que va a ser el proceso de constitución de la República del Líbano y de la República de Siria, que se dan conjuntamente y tienen situaciones difíciles porque van a, van a ser, van a compartir territorios, van a, van a compartir no solamente fronteras, sino puertos marítimos. Y hasta la actualidad es un poco difícil ver todo esto porque sí, siendo Siria un país más grande que Líbano, tiene más puertos eh, Siria que Líbano. Así es que, perdón, Líbano que Siria. Entonces, esto
significa parte de de la problemática que todo esto generó. Con con el capítulo de Palestina, pues más o menos les he explicado de los procesos de colonización que van a tener lugar en Palestina antes que todo esto desemboque finalmente en lo que en lo que será el Estado de Israel. Eh, en el, hay un capítulo dedicado también a la Turquía moderna, pues que es importante porque lo único que queda del imperio o o lo que se puede identificar mejor por la etnicidad, etcétera, es, es lo que es Turquía, y toda la Turquía moderna también es explicada en otro capítulo. Hasta que finalmente uno de los capítulos está orientado a mostrar las representaciones, como en el imaginario y en las representaciones artístico-culturales como el cine, la literatura, eh, la televisión, cómo se va demostrando lo que era el imperio y lo que fue el fin del mismo. Para hablar de cada una de estas partes me han acompañado diferentes eh, investigadores, académicos muy conocidos, como Hernán Taboada, Carlos Santaramián, Andrés Orgaz, Felipe Amalio Cobos, Judith Boxer Mises, eh, eh, Juan David Echeverry y Sara Sefcovic, que cada uno tuvo, tuvo a bien realizar cada uno de estos capítulos que se referían a cada uno de estos casos particulares que van dando idea del conjunto que, que finalmente eh, tiene esto que en la actualidad llamamos el Medio Oriente, que en Europa, en Europa se llama Oriente Próximo, y bien, lo que toda esta conformación ha traído al mundo que hemos conocido, pero que su tránsito, como les he mostrado, han, han generado problemas de los cuales pues todavía vivimos algunos que no quedan completamente resueltos. Aparte del conflicto eh, árabe-israelí que todos ubicamos en estos momentos, eh, Armenia pasa disputándose el territorio de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán. eh, Se tienen todavía dificultades en, en la península arábiga, entre Yemen y Arabia Saudita, en fin, entre varios de los países limítrofes de Arabia Saudita con con lo que es Irán o, o incluso ya más vinculados con Rusia. O sea, creo que es inabarcable, interminable esta historia que, que, bueno, en 100 años, que es lo que he intentado relatar, pues nos es posible imaginar, pero muy difícil de imaginar lo que pudo haber sido esto previamente a todas estas naciones que conocemos ahora con sus culturas, sus diferentes expresiones religiosas, eh, su variedad de lenguas y religiones, donde parte de los problemas ha sido precisamente que en esa pequeña, porque al final en relación con el mundo es una parte pequeña, en esa parte donde surgen el judaísmo,
el cristianismo y el islam. O sea, las tres religiones monoteístas están involucrados también en todos estos procesos de los que les he venido hablando. Y creo que ah, un poco, como a salto de mata, pues hemos logrado dar esta visión general con la mayoría, los mayores datos posibles para que ustedes puedan eh, intervenir, hacer preguntas para aclarar algunos puntos eh, o expresarme su acuerdo o desacuerdo con algunas de las ideas que hemos esbozado a lo largo eh, de estos ya casi 60 minutos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted, doctor Carlos Martínez Azad, por tan ilustrativos mapas al inicio, los que amablemente compartió con nosotros y posteriormente en las precisiones de cada capítulo de esta obra, que sin duda da cuenta de esa complejidad del Medio Oriente para entenderlo y considerando todas esas aristas, variables multiculturales, pluriétnicas y que también constituyen una serie de reconfiguraciones, ya como hacía usted mención, y en el presente con la situación que se vive en Gaza, en la franja de Gaza, donde cifras oficiales podemos conocer, ser conscientes de más de 48,000 asesinatos o muertes en territorio palestino. Eh, Gracias, doctor, nuevamente. Preguntaré a los asistentes virtuales si existe voluntad de participar con interrogantes o comentarios adicionales que nutran y enriquezcan esta presentación del libro, La caída del Imperio Otomano y la creación de Medio Oriente. Solicitaré amablemente puedan manifestar su deseo de participar con la mano física o mano virtual para participar y escucharles debidamente. En consecuencia, ir enlistando cada una de sus intervenciones. Por lo pronto, en nuestro chat le envían saludos, el doctor Carlos Martínez Azad, el maestro Alfonso Jiménez Contreras desde Tepeaca, desde Tepeyaca, Tlaitic, la villa de la Segura, de la frontera. En lo Un, que un sitio, un sitio como Tepeaca que siempre me ha gustado mucho porque sus vestigios religiosos son muy impresionantes, lo que todavía puede verse por ahí en su territorio, así es que me da mucho gusto que esté aquí el doctor o maestro Alfonso Jiménez. así es, gracias. Le felicita a Suraya también. Y otro usuario agradece la conferencia y refiere que el antiguo Imperio Otomano es muy apasionante con el reinado de Gengis Khan. Bueno, sí, sí, dos situaciones muy diferentes y, y que en todo caso estamos mucho más vinculados a toda esta dinámica del Medio Oriente y de lo que surgió en el Imperio Otomano que a todo lo demás, porque el Imperio Otomano, la relación que tiene con España, con el Reino de España, eh, es muy... de hecho, algo que es bien interesante es que la conquista de América o, o la conquista de México ya particularmente, nunca se alude al Imperio Otomano. Y la verdad es que la ruta a las Indias se está buscando porque el Imperio Otomano no permite el paso por el Mediterráneo ni por los mares que controla el imperio. Entonces la ruta hacia las Indias también tiene que ver con que no pueden pasar hacia Oriente desde la Europa de España, Francia, etcétera, y por eso están muy complacidos a que se establezca una ruta
Por eso es una ruta, una nueva ruta al oriente. Eh, no están pensando en conquistar otro continente o descubrir otro continente, ni mucho menos. Están pensando en todo esto que les digo. Bueno, a Soraya Weber me encanta, me da mucho gusto que esté escuchándome y viéndome. Ella es una persona pues muy próxima a la historia, a nuestra historia, así es que muchísimas gracias. Gracias, doctor Carlos. Eduardo Ruiz Ortiz le envía también felicitaciones desde Amozoc, Puebla, y comentan también que cuestiones históricas estuvieron ligadas al dominio del Imperio Romano. Ahí comienza el pretexto de las cruzadas como pretexto rescate del sepulcro de Cristo. Eh, sí, sí, la expansión de Europa pues tiene que ver con esta idea del rescate del Santo Sepulcro, pero veamos que solamente llegan a la parte, pues a una parte minúscula del imperio, del imperio otomano, porque de allá pueden llegar solamente hasta podríamos decir, el Sinaí o Haifa, o sea, la parte más noroccidental del imperio otomano. Pero sí ya es tener ya es una base en las inmediaciones del imperio que les hace, eh, que les permite acercarse más a lo que puede ser ese dominio. Gracias, doctor. Por mi parte, en lo que se enlistan algunas participaciones de nuestros asistentes virtuales para encaminarnos a la conclusión. Eh, Doctor, existen al menos tres resoluciones por parte de la ONU, tanto la 142, la 242 y la 338, para crear la resolución de los dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Usted señalaba atinadamente a la declaración Balfour de Lord Arthur Balfour y que daba inicio o era la génesis de la creación del Estado judío. Doctor, actualmente en este conflicto en Gaza, donde es tan anhelada y necesaria, urgente una cultura de paz, apuntalar una cultura de paz para resolver eh, pacíficamente, si todavía eh, algunas personas, tanto en la ONU, dirigentes, tomadores de decisiones, en la diplomacia, eh, la noción de pacifismo, de cultura de paz está presente en sus vidas, y donde también el año pasado, doctor, se cumplieron 50 años de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, donde si uno la lee le da una puntual lectura, es un bello poema de igualdad soberana de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, luchar contra el neocolonialismo, el hiperextractivismo, en fin, una serie de aspectos que de cumplirse sin duda nos colocarían en una situación de eminencia al humanismo, a la cooperación internacional para el desarrollo. Pero, doctor, con este conflicto, ¿cómo nosotros desde México, nosotros desde Puebla, ustedes desde México y eh, a lo largo del continente, cómo fomentar una cultura de paz y poder ayudar para construir una cultura de paz en el conflicto en Medio Oriente, doctor? Bueno, Ernesto, como bien sabes, muchas de estas decisiones de la Organización de las Naciones Unidas han pasado a ser letra muerta. No hay quien las pueda cumplir. Eh,
Y por otra parte, en el momento actual, nunca, nunca como ahora había estado tan deslegitimada la ONU. La ONU y su capacidad, si es que en algún momento la tuvo, no es ahora. Esto, pues, sí resulta muy lamentable porque es un gran vacío que sin duda no va a poder contribuir a crear esto que tú deseas y que me parece un deseo compartido de cómo llegar a una cultura de la paz. Creo que estamos en uno de los momentos más difíciles de que esto pueda suceder y encima ha llegado a aderezar más este tema el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con lo cual, esto de las buenas y de las mejores intenciones que hemos tenido en diferentes momentos, creo que ahora resultan todavía más difícil de aplicar. O sea, que mi conclusión es muy pesimista respecto a lo que puede ser el mundo en los próximos tiempos. Lo lamento. Gracias, doctor, por sus respuestas, comentarios y precisamente hoy, ya que hacía usted referencia al presidente de los Estados Unidos, número 47, Donald Trump, compartía en sus redes sociales un video generado por inteligencia artificial del todo desafortunado, eh, donde hacía referencia al territorio de Gaza y Sí, evidentemente una visión monetarista, inmobiliaria. Sabemos que hay intereses de su yerno, Jared Kushner, pero me pareció sumamente desagradable que compartiera este video, insisto, generado por inteligencia artificial. Aparece o se visualiza en su contenido a Elon Musk y aparecen disfrutando el territorio de Gaza con departamentos, lujo y un evidente culto a la personalidad que ya es ampliamente conocido y que, insisto, me pareció totalmente desafortunado. y fuera de lugar completamente. Sí, sí, tuve oportunidad de verlo. Como sabes, y para los que se interesen, pues escribo usualmente de todos estos problemas en la revista Proceso y en el diario La Crónica, eh, y ahí es donde he estado dando cuenta de los procesos que actualmente afectan a esa región. Y sí, es lamentable este video, que creo que creo que resulta un TikTok, ¿no? Este, y, y pues sí, ojalá y haya forma de que esto se evite. Pero pues la verdad es que siempre con ese tipo de preguntas que me hacen, Ernesto, o la reflexión que hiciste, pues me siento completamente incapacitado para poder llegar a alguna, algo más que no sea solamente los buenos deseos de lo que puede suceder. Muchas Sí, gracias. doctor, gracias. Me permitiré formular una pregunta de mi parte, una inquietud, y posteriormente leeré un texto en el chat, ya que no hay alguna participación de viva voz por parte de los asistentes virtuales. Doctor Martínez Assad, el asesinato del general Qasem Soleimani y de Hassan Nasrallah, esas dos muertes, doctor, sin duda han generado eh, pues conflictos o han agravado el conflicto existente. Pero ¿cómo entender esos dos asesinatos, doctor, ante esta complejidad del Medio Oriente y la disputa por las tierras, los recursos naturales también? Pero concretamente de estas dos muertes, doctor, algo que nos pudiera usted comentar, o estos dos asesinatos. Sí, pues me he preguntado
me he hecho mucho la misma pregunta todo el tiempo. Lo que, lo que podría yo decirle que si yo fuera jefe de Estado, actuaría de otra manera y más bien haría que los líderes de la oposición se convencieran del camino de la negociación y el de sentarse frente a una mesa y buscar arreglos, pensando fundamentalmente en las poblaciones afectadas y que de lo que se trata es de protegerlas, que que ese pueblo que nos ha confiado nos nos pueda agradecer que hicimos algo en su beneficio. Creo que los altos dignatarios, en general, no solamente ahí, en general piensan más en ellos mismos que en los efectos que una decisión pueda acarrear, ¿no? Más si se trata de acabar con la vida de algún personaje respetado por por una población, nos lleve a una situación todavía más drástica. Eh, en en el diario Crónica, en breve, mañana o pasado, saldrá un artículo sobre lo que pienso que que la muerte, sobre todo de Nasrallah, eh, Ah, magnífico, gracias. Estaremos atentos de la publicación en la crónica, doctor. Gracias, muy, muy amable. Me permitiré leer en el chat un comentario y posteriormente una pregunta, pero yo me permito invitar al maestro Telésforo Américo que si desea intervenir de viva voz es del todo bienvenido y fomentaría a este proceso de humanizarnos entre nosotros, maestro Telésforo, si fuera posible. Pero antes me permitiré leer un comentario que señala a un usuario que otro hecho histórico es el traslado de los restos del obispo de Turquía, San Nicolás, a Bari, y otro hecho histórico es el traslado legendario de la casa de Loreto. ¿sí? Bueno, tenemos además la, la mártir Santa Catarina, que también procede de ella en el Sinaí. Tenemos la presencia de Francisco de Asís en una de las cruzadas y sus viajes En condiciones de participar con su micrófono, activando su micrófono. Que sí, Por favor, le agradezco. claro que sí. Pues voy a leer la pregunta, pero en primer lugar, felicidades al doctor Carlos Martínez. Em, es un verdadero privilegio escuchar a personas que nos remontan a esta época, porque muchos de los orígenes de la humanidad pues tienen que ver con todos los grandes imperios que se han construido a lo largo y ancho del mundo, el imperio persa, el imperio macedónico, el imperio que hablaba alguien por ahí arriba, el de los Genghis Khan, pues el imperio otomano, el imperio romano, y también nosotros tenemos de qué presumir nuestro imperio azteca y nuestro imperio inca, ¿no? Lamentablemente que fuimos conquistados y nos pusieron sobre nuestros imperios otros imperios que lograron tener mayor armamento en ese momento. Eh, yo coincido totalmente en que a la
a la parte que se cuida por parte de Constantinopla, sobre todo aquí le preguntaba yo, ¿considera usted que a siglo y medio de haberse fundado el Imperio Turco, la toma de Constantinopla en 1453 cambió radicalmente la influencia política, social y religiosa de toda esa importante demarcación estratégica? eh, Sé que vamos a coincidir porque, pues también gracias a ese taponamiento que hicieron en ese lado, fue que empezaron a dar vueltas por todos lados, pensando en encontrar nuevas tierras. Pero me Pues, encantaría saber su punto de vista, doctor, y nuevamente felicidades. muchas gracias por su teléfono. Es usted muy amable y pues sí, coincidimos en mucho. La caída de Constantinopla es un hecho que marca muy brutalmente lo que va a ser la historia, incluso la historia de Europa, porque como usted sabe, el imperio sacrogermánico, eh, a partir de esos años se va a dividir y mientras Constantinopla fue la cabeza de la cristiandad durante los primeros siglos del cristianismo, luego de la caída de Constantinopla, esto se va a trasladar hacia lo que conocemos actualmente en el Vaticano, ¿no? El centro de la cristiandad que estaba, que resulta paradójico, pero dentro de la cristiandad estaba en Asia y sin embargo es trasladado a otra parte y por eso durante muchos años se habló del imperio sacro-germánico de Oriente y el imperio sacro-germánico de Occidente. Y los reyes que conocemos, pues se hacían como coronar de uno u otro imperio. Este, los, los Habsburgo son todavía descendientes o en el imaginario están como los descendientes, aunque las familias de ellos así lo consideran, del imperio sacro-germánico ya de Occidente, ¿no? Así es que, desde luego, es bien importante porque a partir de esas rupturas también van a afectar otros cristianismos, los ortodoxos van a cambiar también en diferentes momentos. Y bueno, y esto, además con lo que se llama el tapón, que me parece muy bien, pues va a haber impedimentos para el desarrollo agroindustrial de los diferentes, de los países que se topan con lo que se está destruyendo y construyendo desde esa región. Así es que me parece muy atinado lo que usted dice y desde luego que es parte de nuestra reflexión y ojalá haya interés por más gente por seguir lo que han sido todos estos procesos. Muy amable, doctor Carlos Martínez Azar, y desde luego, maestro Telésforo, Américo Guerrero González. Al no existir otra intervención, otra pregunta por parte de los asistentes virtuales, transitamos ya a la conclusión. Doctor Carlos Martínez Azar, si usted quisiera mencionar o comentarnos alguna intervención, participación final, le agradeceremos ampliamente. Le agradezco mucho, Ernesto. Eh, Creo que ha sido una muy interesante convocatoria, convocando a todas estas personas. Y pues yo lo que quiero insistir es que, es que hay que conocer todos estos procesos, estas historias, no conformarnos con lo que es nuestra historia tan manipulada por la autoridad que hace que nuestra historia también sea, que muchas veces sea distorsionada, eh, pero igual hay que avanzar y sobre todo los que
aún están en su proceso de formación, pues es muy importante que se interesen en todo esto que está sucediendo en otras partes del mundo y que terminan por afectarlos. Eh, entre, entre las tesis que he dirigido, un alumno mío ha publicado recientemente un libro que se llama Ataturk y Calles, dos revoluciones, la mexicana y la turca, y hace un excelente trabajo de relación de las coincidencias y diferencias de la historia contemporánea de México y Turquía. Esto es importante porque por un lado nos damos cuenta que, que hay muchos procesos compartidos con otras partes del mundo y que no solamente se trata de establecer diferencias como, como, como piensa mucha gente. Entonces, pues mi recomendación es siempre la misma. Hay que investigar, investigar y leer, leer, eh, siguiendo, siguiendo el mandato de San Agustín, cuyo lema era ese, toma y lee. O sea, esa es la manera como podemos conocer el mundo y acercarnos a cada uno de estos procesos. Y y si alguien tiene la oportunidad pues, de un cargo, por pequeño que sea, incidir en el cumplimiento de alguna de esas propuestas que favorezcan a la mayoría, pues será excelente, ¿no? Y si no, pues ya nos, ya nos encontraremos en las aulas, en las conferencias, como en este caso, ¿no? Les agradezco mucho y a ti, Ernesto, y que haya mucho éxito en tu propuesta. Gracias, doctora, usted muy amable. ¿Podría repetirnos, disculpe, por favor, el nombre de la obra de su estudiante, por favor? Bueno, el libro se llama Calles y Ataturk. Ataturk fue el presidente fundador de la República Turca y después de eso, después de sus nombres, vienen las revoluciones de México y Turquía. Y está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Ah, muy bien, perfecto, ya registré el nombre para, para buscarlo. Resulta de interés el libro, la obra que nos ha reunido hoy, y tan es vital la importancia que esta obra ya está agotada en Puebla. Al parecer, doctor Carlos, a nivel nacional quedan pocos ejemplares. Es así, ¿verdad? Sí, es correcto, que ya quedan muy pocos ejemplares. Ya, gracias, doctor Carlos, nuevamente por sus comentarios, ilustraciones muy amplias que nutren nuestro conocimiento sobre el Medio Oriente y esta complejidad del mismo. Y agradecemos a todos su participación esta tarde, su tiempo y su acompañamiento. Y esperamos, doctor Carlos, en un futuro no muy lejano que vuelva a participar con nosotros. Recientemente ha tenido otra publicación de una obra sobre Líbano, sobre los libaneses. Correcto. Y esperamos que en breve pueda nuevamente participar con nosotros, tan pronto su agenda se lo permita, doctor. Muchísimas gracias, Ernesto, con todo gusto. Y A usted, lamento doctor. las condiciones técnicas, pero esperemos que la próxima vez sea mejor. A usted, Gracias. doctor. Gracias. Estamos en contacto y gracias, Cristian Olvera, también por tu apoyo para proyectar las diapositivas. Que tengan todos muy buena tarde. Gracias, doctor Carlos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.